Dios te bendiga en esta hora. Te saluda tu hermano en Cristo y evangelista por la misericordia del Señor, Joel Delgado. Quiero hablarte de algo bien especial. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, creo que hablamos de palabra de vida. La Biblia dice en el capítulo 12 del libro de los Hechos que Pedro se encontraba en una situación. La situación en la que Pedro se encontraba era que había sido encarcelado. Pero había una iglesia que estaba clamando y orando por él. Dice la Biblia en Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia, escuche bien, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. La importancia de esto es la oración. La iglesia, mientras Pedro estaba siendo custodiado, estaba en oración sin cesar por Pedro. ¿Por qué? Porque en medio de la oración Dios iba a glorificarse. Dios quería que un pueblo se uniera en clamor por la situación que Pedro estaba pasando. Es bien importante hoy en día que la iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, no estoy hablando de denominaciones, estoy hablando de todos los que aman a Dios y viven conforme a la palabra de Dios. Es bien importante que la iglesia en estos tiempos se reúnan y se puedan unir para poder orar por aquellas almas que están siendo en este mismo momento afligidos, que están metidos en una cárcel en la cual ellos no pueden salir. Hay muchas vidas que en este momento están siendo afligidas. Hay muchos matrimonios que en este momento se están rompiendo. Hay muchas vidas que en este momento han perdido todo. Hay muchas almas, muchos humanos en este momento en diferentes partes de este mundo que no conocemos, pero que en este momento están perdiendo todo. Pero hay una iglesia, escuchen bien, hay una iglesia que ama a Dios, que sabe que cuando se une para hacer oraciones al Dios viviente, Dios puede sacar estas vidas de esa cárcel y traerlos a la luz. ¿Sabe lo que dice la Biblia en ese mismo capítulo de Hechos? Dice que Dios envió su ángel que abrió las puertas de aquella cárcel, pero antes que las puertas se abrieran, dice la Biblia que Pedro estaba y había sido encadenado, pero el ángel que Dios envió lo envió con una misión, y la misión de este ángel en ese momento era que rompiera las cadenas de Pedro, para que cuando las cadenas se rompieran, Pedro pudiera ser libre. Y la Biblia dice que el ángel rompió las cadenas. Y los guardias que estaban allí alrededor no pudieron ver lo que el ángel estaba haciendo. ¿Sabe por qué no vieron? Porque Dios nubla el entendimiento de aquellos que se oponen a la verdad y a la palabra de Dios cuando Él va a obrar en tu vida. No importa por lo que tú estás pasando, no importa la situación, no importa quién se te levantó en contra. Cuando tú afirmas tu oración a la voluntad de Dios, y Dios da la palabra y Dios envía a los ángeles a tu favor, tal como dice la Biblia en Salmo 91, versículo 11 y 12, y a sus ángeles se enviará para que te guarden y tu pies no tropiece en piedra. En ese momento Pedro iba a ser liberado y aquellos guardias que lo estaban custodiando no iban a poder ver la liberación, porque el que no está en el plan de Dios no ve la liberación, pero el que anda en la voluntad de Dios, ese es el que ve la liberación. Déjame decirte algo bien claro. Mateos capítulo 6 dice que cuando oremos bajo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es poner tu necesidad en las manos de Dios y glorificar a Dios. Simplemente deja que esa necesidad esté puesta en las manos de Dios. Deja que Dios se glorifique en todas tus necesidades. No se las menciones más. Descansa. La Biblia dice que Pedro estaba durmiendo cuando el ángel entró a liberarlo. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba orando por él y Pedro descansaba en medio de su necesidad en las manos del Señor. Mira esto bien claro. Colosenses 4:2. Dice la Biblia, perseverar en oración, velando en ella en acción de gracias. La iglesia perseveraba en esa oración y Pedro descansaba su necesidad en las manos de Dios. Cuando la iglesia perseveraba en esa oración, dice la Biblia que la iglesia perseveraba en acción de gracias. ¿Por qué? Porque Dios se iba a glorificar. La Biblia dice en 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mira, yo te voy a decir algo y con esto finalizo esta reflexión. Conforme a la voluntad de Dios, cuando tú pides la necesidad, cuando tú pones la necesidad en las manos de Dios, Él se va a glorificar conforme a su voluntad.
Simplemente créele que Él hará. No mires quién critica, no mires quién habla negativo, no mires quién aquel se sigue diciendo que no va a pasar nada en tu vida. Simplemente mira a Dios, que Él en su momento adecuado va a dar la victoria para que tú en las manos de Él seas triunfador. Dios te me bendiga, Dios te me guarde y acuérdate que Cristo te ama. Y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas,